Todos hablan del talento, todos hablan de la suerte, todos hablan de contactos, inteligencia, carisma, pero casi nadie habla del verdadero factor que define el destino de un ser humano, la disciplina. El mundo está lleno de personas con talento que nunca lograron nada porque no tuvieron disciplina. Y también está lleno de personas comunes, sin grandes ventajas iniciales, que alcanzaron lo extraordinario porque supieron mantenerse firmes, día tras día, frente a la tentación de rendirse. La disciplina es incómoda, es dura, es silenciosa, no te aplaude cuando madrugas, no te premia cuando dices no a una distracción, no te da likes cuando trabajas en silencio mientras otros se divierten. Pero con el tiempo, la disciplina se convierte en el arquitecto invisible que diseña tu futuro. Imagina esto. Todos los días, con cada decisión, estás escribiendo tu destino. Cuando eliges la comodidad en lugar del esfuerzo, estás hipotecando tu mañana. Pero cuando eliges la disciplina en lugar de la gratificación inmediata, estás construyendo riqueza, libertad y grandeza. Hoy quiero hablarte de cómo la disciplina se convierte en el motor silencioso del éxito, en la vida, en las finanzas y en el propósito. Prepárate, porque si aplicas lo que escucharás en este video, tu mentalidad, tu visión y tus resultados no volverán a ser los mismos. Olvídate de la motivación pasajera. Hoy nos sumergimos en el verdadero poder de la disciplina. Imagina esto. Es lunes por la mañana. Suena tu alarma a las 5 a.m. Tu cama es cálida y acogedora y tu cuerpo te suplica 5 minutos más. Pero hay algo dentro de ti, una fuerza inquebrantable que te impulsa a levantarte. Esa fuerza, amigos míos, es la disciplina. La motivación es como esa chispa inicial, ese fuego que se enciende cuando vemos un video inspirador o leemos una frase poderosa. Nos sentimos invencibles, capaces de conquistar el mundo. Pero, ¿qué pasa cuando esa chispa se apaga? ¿Qué sucede cuando la realidad nos golpea y las cosas se ponen difíciles? Ahí es donde entra en juego la disciplina. La disciplina es ese motor silencioso que te mantiene en movimiento cuando todo lo demás falla. Es lo que te hace seguir adelante cuando ya no tienes ganas, cuando estás cansado, cuando parece que el mundo está en tu contra. Permítanme contarles la historia de María, una joven que soñaba con convertirse en atleta olímpica. Al principio, la motivación la impulsaba. Entrenaba duro, se alimentaba bien, dormía temprano. Pero con el tiempo, esa motivación inicial comenzó a desvanecerse. Los entrenamientos se volvieron monótonos, las dietas restrictivas, las mañanas frías y oscuras. Muchos en su lugar habrían abandonado. Pero María tenía algo más que motivación. Tenía disciplina. Cada mañana, sin importar cómo se sintiera, se levantaba y entrenaba. Cada comida, sin importar cuánto anhelara una hamburguesa, elegía los alimentos que su cuerpo necesitaba. Cada noche, sin importar cuánto deseara quedarse despierta viendo series, se iba a dormir temprano. No fue fácil. Hubo días en los que quiso rendirse, momentos en los que dudó de sí misma, pero la disciplina la mantuvo en el camino. ¿Y saben qué? Esa disciplina la llevó a los Juegos Olímpicos. No solo compitió, sino que ganó una medalla de oro. La historia de María nos enseña que la disciplina es el puente entre nuestros objetivos y nuestros logros. Es lo que convierte los sueños en realidad. Pero, ¿cómo podemos cultivar esta disciplina en nuestras vidas? Aquí hay algunos consejos. Establece rutinas. La disciplina se construye a través de hábitos consistentes. Crea rutinas diarias y apégate a ellas. Empieza pequeño. No intentes cambiar todo de golpe. Comienza con pequeños hábitos y ve construyendo sobre ellos. Acepta la incomodidad. La disciplina a menudo significa hacer cosas que no queremos hacer. Abraza esa incomodidad, sabiendo que te está llevando hacia tus metas. Visualiza el resultado. Cuando las cosas se pongan difíciles, recuerda por qué empezaste. Visualiza el resultado final y úsalo como combustible. Celebra los pequeños logros. Reconoce y celebra cada pequeño paso en tu camino. Esto te dará la motivación para seguir adelante. Recuerda, la disciplina no es sobre ser perfecto, es sobre ser consistente.
Es sobre levantarse cada vez que caes, sobre seguir adelante cuando todo parece perdido. Imagina por un momento cómo sería tu vida si tuvieras una disciplina inquebrantable. ¿Qué podrías lograr? ¿Qué metas alcanzarías? ¿Qué sueños harías realidad? La disciplina es como un músculo. Cuanto más la ejercitas, más fuerte se vuelve. Y con el tiempo, se convierte en una parte tan natural de tu vida que ni siquiera tienes que pensar en ella. Pero ojo, no estoy diciendo que la motivación no sea importante. La motivación es ese impulso inicial, ese fuego que enciende la chispa. Pero es la disciplina la que mantiene ese fuego ardiendo, incluso en los días más oscuros y fríos. Piensa en todas las personas exitosas que admiras. Los atletas de élite, los empresarios exitosos, los artistas reconocidos. ¿Crees que llegaron a donde están solo con motivación? No. Llegaron allí a través de una disciplina inquebrantable, horas y horas de práctica, de trabajo duro, de sacrificio. Días en los que querían rendirse pero siguieron adelante. La disciplina es lo que te hace levantarte temprano para entrenar cuando todos los demás están durmiendo. Es lo que te hace estudiar cuando tus amigos están de fiesta. Es lo que te hace ahorrar dinero cuando todos los demás están gastando. Es lo que te hace perseverar cuando todos los demás se han rendido. Y lo mejor de todo es que la disciplina es una habilidad que puedes desarrollar. No es algo con lo que naces, es algo que cultivas. Cada vez que eliges hacer lo difícil en lugar de lo fácil, estás fortaleciendo tu disciplina. Cada vez que cumples con tus compromisos, incluso cuando no tienes ganas, estás construyendo tu disciplina. Así que te desafío. A partir de hoy, elige un área de tu vida donde quieras mejorar. Puede ser tu salud, tus finanzas, tu carrera, tus relaciones. Elige un pequeño hábito que puedas implementar todos los días. Puede ser hacer 10 minutos de ejercicio, leer 10 páginas de un libro, meditar por 5 minutos, ahorrar un poco de dinero. No importa qué sea, lo importante es que lo hagas todos los días, sin excusas. Al principio será difícil. Habrá días en los que no tendrás ganas, días en los que querrás rendirte. Pero recuerda, es en esos momentos cuando más importa la disciplina. Es en esos momentos cuando estás construyendo tu carácter, cuando estás forjando tu destino. Y te prometo algo, si te mantienes disciplinado, si sigues adelante incluso cuando no tienes ganas, verás resultados. Tal vez no de inmediato, tal vez no mañana ni la próxima semana, pero con el tiempo, esos pequeños actos de disciplina se acumularán y crearán un cambio masivo en tu vida. Así que, ¿estás listo para ir más allá de la motivación? ¿Estás listo para abrazar el poder de la disciplina? ¿Estás listo para convertirte en la mejor versión de ti mismo? Recuerda, la motivación te hace empezar, pero es la disciplina la que te hace continuar. Es la disciplina la que te lleva a la cima. Es la disciplina la que te convierte en imparable. Y ahora, te toca a ti. ¿Qué área de tu vida vas a transformar con el poder de la disciplina? Cuéntamelo en los comentarios. Y si este video te ha inspirado, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Juntos, podemos crear una comunidad de personas disciplinadas, imparables, listas para conquistar sus sueños. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que imaginas. Con disciplina, no hay límites para lo que puedes lograr. Así que sal ahí fuera y conquista tus metas, uno a uno, día tras día. Nos vemos en el próximo video.